Hoy vamos a ver una lección donde sería sistema de alto voltaje libre de voltaje. Es una supuesta avería que tenemos que reparar. ¿Cómo se repara? Aquí tenemos a la izquierda un panel, todos códigos de error, código P3009/613. Descripción. La resistencia de aislamiento del cable es baja. La resistencia de aislamiento del motor eléctrico es baja. La resistencia de aislamiento del inversor es baja. Diagnóstico. A. Comprobar la resistencia de aislamiento de los cables HV de alto voltaje. Correcto. Continuar con el paso B. Incorrecto. Reemplazar los cables HV. Los cables de alto voltaje. B. Comprobar la resistencia de aislamiento del motor eléctrico. Correcto. Continuar con el paso C. Incorrecto. Reemplazar el motor eléctrico. C. Reemplazar el inversor. Información. Conexión U. Carrocería del vehículo. Resistencia 10 megaohmios o superior. V. Carrocería del vehículo. 10 megaohmios o superior. La resistencia. Y W o W. Carrocería del vehículo. 10 megaohmios o superior. Primera pregunta. O primera lección. Primera pregunta. Desconexión. Uno de los cables del sistema HV está dañado. El sistema HV se tiene que aislar para reemplazar este cable. Puedes utilizar esta lista de comprobación. 1. Consultar la documentación del taller. 2. Comprobar las herramientas. 3. Asegurarse de que el interruptor de encendido esté apagado. 4. Quitar la conexión a masa de la batería de 12 voltios. 5. Ponerse los guantes aislantes. 6. Quitar el enchufe de servicio. 7. Esperar a que transcurra el tiempo necesario. 8. Comprobar el voltaje. La primera pregunta sería: ¿has comprobado el sistema con un tester de sistemas y has leído este código de error? P3009/613. ¿Cuál es el problema del vehículo? Puede ser la batería HV que está defectuosa, la resistencia de aislamiento es demasiado baja, o bien se pierde la comunicación con el inversor. Tienes que mirar qué puede ser el problema. La segunda pregunta. Dentro de la lección 1 de este capítulo, hay un problema con la resistencia de aislamiento. Lee el código de error. ¿Dónde podría estar el problema? Aquí te da opciones de verdadero y falso. En el cableado, en la bomba de aire acondicionado, en el inversor, en el motor eléctrico. Tienes que poner verdadero o falso de cada una de estas opciones. ¿Qué significa? Y vamos con la pregunta 3. Que haya un problema en la resistencia de aislamiento. ¿Qué significa que haya un problema con la resistencia de aislamiento? La resistencia de aislamiento es demasiado alta, la resistencia de aislamiento es demasiado baja. Pues pon lo que tú creas y estudies. La 4. Hay un problema con el aislamiento del inversor o del motor eléctrico. ¿Cómo se indica la presencia de un problema? En el inversor con un rayo, en el motor eléctrico con un LED rojo, en el salpicadero con una señal de advertencia. Pues mira cuál de las tres y la colocas correctamente. Se va a comprobar si los cables del inversor al motor eléctrico siguen estando en buen estado. ¿Qué debes hacer antes de poder trabajar en un vehículo híbrido? Consultar la documentación del taller, quitar el enchufe de servicio, abrir el inversor. Tienes que poner lo que creas conveniente. 6. Como segundo paso se van a comprobar las herramientas. Para comprobar si el multímetro funciona, prueba con una batería de 12 voltios. Clica en los bordes positivos para conectar el multímetro. Aquí vosotros podéis hacerlo, pero tenéis que ponerme donde están los bordes positivo y negativo. Clica en el botón del voltímetro para medir el voltaje. ¿Cuál es el voltaje de la batería? Aquí voy a clicar yo para que lo tengáis, ¿vale? ¿Cuál es el voltaje de la batería? Y lo ponéis. 8. Clica en los guantes para comprobarlos. ¿Cómo se comprueba si los guantes de seguridad siguen estando bien? Llenándolos con agua para detectar cualquier fuga.
dándole la vuelta, llenándolos de aire y escuchando si hay fugas. Pues ponéis lo que creáis conveniente. 9. Apaga el encendido con el botón. Le voy a dar yo para apagarlo. 10. Pregunta 10. Ahora desconectarás el borde negativo de la batería de 12 voltios. Clica en el borde negativo para desconectarlo. Entonces hay que clicar en el borde negativo. Ahora te pondrás los guantes de seguridad. Clica en los guantes de seguridad para ponértelos. Clica en los guantes de seguridad para ponértelos. Solo tenéis que clicar en los guantes de seguridad. Ahora quitarás el enchufe de servicio. Clica en el enchufe de servicio para desconectarlo. Clicáis, no va a pasar nada, no os va a hacer nada porque no está el programa, pero clicáis en el enchufe de seguridad. Clica en el enchufe de servicio para desbloquearlo. Clicáis en el enchufe de servicio y lo desbloqueáis. Clica en el enchufe de servicio para sacarlo. Tiene que saber cuál es el enchufe de servicio. ¿Cómo se quita el enchufe de servicio? 3 opciones. Desbloquear, deslizar el enganche y extraer. Deslizar el enganche, desbloquear y extraer. Desbloquear y extraer. Desbloquear y extraer. Aquí dice, tienes que esperar hasta que haya transcurrido el periodo de espera prescrito. Dependiendo de la marca y del tipo de vehículo, el tiempo de espera varía entre 5 y 10 minutos. Clica en el cronómetro para iniciar el tiempo de espera. Aquí se clica en el cronómetro y os hará el tiempo de espera requerido. Ahora comprobarás el voltaje residual. Clica en la cubierta donde se puede medir el voltaje residual. Se clica en la cubierta. Ahora medimos el voltaje residual. Clica en los 2 terminales que están conectados a la batería de HV para conectar el voltímetro. Y ahí tenemos ya. Dice, clica en el botón del voltímetro para medir el voltaje. Voy a clicar en el botón para que veáis el voltaje. Y aquí hemos llegado al final de la primera lección de este capítulo. Y vamos con el segundo. Resistencia de aislamiento. El tester de diagnóstico ha leído un código de error que indica que hay un problema con la resistencia de aislamiento en uno de los cables entre el inversor y el motor eléctrico. Se utilizará un tester de resistencia de aislamiento para localizar el problema. Ahora desconectarás los cables de varios componentes para medir la resistencia de aislamiento. Clica en la cubierta del motor eléctrico para abrirlo. Clicas en la cubierta. Que sepas cuál es la cubierta. 2. Clica en los cables del motor eléctrico para desconectarlos. Clicamos en los cables para desconectarlos. 3. Observa la información de los códigos de error. ¿Cuál puede ser la resistencia mínima para los cables con respecto a la carrocería del vehículo? Y aquí tienes que leer cuál puede ser la resistencia mínima para los cables con respecto a la carrocería del vehículo. Por aquí tenéis UVW, lo que nos dice sobre la resistencia del vehículo. 4. Clica en los tornillos del inversor para desconectar los cables. Pues clicamos en los tornillos del inversor. 5. Aquí se puede ver un tester de resistencia de aislamiento. Utilizarás el ajuste de 500 voltios porque el motor eléctrico funciona con un alto voltaje. Ajusta el tester a 500 voltios y clica en comprobar. El tester hay que ponerlo en 500 voltios y clicar en comprobar. 6. Ahora que has desconectado ambos extremos, puedes comprobar el cable. Utiliza el tester de resistencia de aislamiento para medir la resistencia entre el cable U y la carcasa del inversor. Ahí lo tenéis cómo se comprueba. Clica en Test para realizar la medición. Yo voy a dar al Test, pero no pondré nada. Dice,
¿Cuál es la resistencia de aislamiento? Vamos a por la siguiente pregunta. 7. Utiliza el tester de resistencia de aislamiento para medir la resistencia entre el cable y la carcasa de inversor. Clica en test para realizar la medición. ¿Cuál es la resistencia de aislamiento? Test. Tendrías que ponerlo aquí, en el cuadrado. 8. Utiliza el test de resistencia de aislamiento para medir la resistencia entre el cable W y la carcasa de inversor. Clica en test para realizar la medición. ¿Cuál es la resistencia de aislamiento? Pues clicamos aquí y lo vemos. Vamos por el 9. Datos recogidos. U 21,5 megaohmios. V 3,7 megaohmios. W 23,5 megaohmios. ¿Qué cable tiene una resistencia de aislamiento baja? Repito, ¿qué cable tiene una resistencia de aislamiento baja? ¿El cable W, el cable W, el cable V o el cable U? Lo ponéis. Has reemplazado el cable. Clica en las conexiones del inversor para conectarlo. Clica en el lugar donde debe ir la cubierta para volver a colocarla. Clicamos. Clica en la conexión del motor eléctrico para volver a conectarlo. Clica en la cubierta para cerrar el motor eléctrico. Y ahora pasamos ya a la tercera lección. Has realizado las reparaciones. Ahora comprobarás si las reparaciones se han realizado correctamente. Conecta el sistema a la batería de 12 voltios. Conecta la conexión a masa a la batería de 12 voltios. Coloca el enchufe de servicio. Quítate los guantes aislantes. Enciende el encendido y comprueba que se ha reparado el fallo. Estos son, digamos, los pasos que hemos de dar. La 3.1 dice: ahora conectarás la conexión a masa a la batería de 12 voltios. Clica en el botón negativo para volver a conectarlo. Ahora encajarás el enchufe de servicio. Clica en el enchufe de servicio para volver a enchufarlo. Vamos a la 3. Clica en el enchufe de servicio para bloquearlo en su lugar. Clica en el enchufe de servicio para bloquearlo. ¿Cómo se conecta el enchufe de servicio? Poner, bloquear y deslizar el enganche, desbloquear y cerrar, desbloquear y deslizar el enganche. Pues pones la que te creas tú que era correcta. Ahora te quitarás los guantes de seguridad. Clica en los guantes para quitártelos. Clica en el botón de encendido para poner en marcha el vehículo. Clica en el botón de borrar códigos de error para borrarlos con el tester del sistema. El borrar códigos de error está abajo en azul. Has borrado los códigos de error y has realizado una prueba de conducción con el vehículo. El triángulo con el signo de exclamación no está encendido. ¿Se han realizado las reparaciones? ¿Se han realizado bien las reparaciones? La reparación no ha dado resultado. Las reparaciones se han realizado correctamente. Tienes que poner lo que ha pasado. Y por último, al finalizar esta lección, puedes volver a la página web anterior. Pues ya está finalizada. Eso es una forma de reparar vía escáner, pues un poco lo que ha pasado.